Nos da gusto recibirles en este espacio. De parte del Secretario de Educación, sean bienvenidos, disfrutemos este evento, esta quinta edición de Recrea Academy, recordándoles a ustedes que en la página de internet de YouTube de la Secretaría se encontrará esta misma sesión grabada y algunos de los materiales que los compañeros conferencistas entregarán o participarán se encontrarán también ahí alojados. Me permito presentar el día de hoy a nuestros dos conferencistas, de los cuales hablaremos de política lingüística desde la NEM. La primera ponente es la licenciada Daniela Saucedo. Ella es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestranza en Estudios Iberoamericanos por la Universidad Bielefeld. Desde 2014 se ha desempeñado como docente de español en el nivel de secundaria. Asimismo, ha colaborado en el desarrollo de materiales de apoyo educativo con la editorial Castillo y ha impartido talleres de escritura creativa para jóvenes. Actualmente trabaja como asesora externa especializada y tallerista de la Coordinación de Lectura y Comprensión en la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales de esta Secretaría de Educación. Bienvenida, licenciada. También hoy nos acompaña para esta misma ponencia de política lingüística desde la NEM el licenciado Eric Camacho. Él es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, impartió los talleres de escritura creativa en preparatorias para la revista Lubina de su misma casa de estudios. En estos momentos se desempeña como creador de contenidos académicos digitales y docente de lectura y redacción en una empresa que capacita para los exámenes de admisión de la misma casa de estudios de la Universidad de Guadalajara. También en este momento participa como asesor externo en la coordinación de lectura y comprensión de la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales de esta Secretaría. Y bueno, hacer un pequeño break en ese sentido. Ambos compañeros trabajan en las diferentes convocatorias que tienen que ver con la lectura, entonces aprovechemos esta oportunidad con ellos para no solamente plantear esto de las políticas lingüísticas, sino de todos estos procesos que tienen que ver con las convocatorias de la Secretaría y de Ciencias Exactas en relación a la lectura. Por ahí ahorita les van a hacer una invitación a subir a Leo y pues no me queda más que darles las gracias. Bienvenidos, muchas gracias. Bien, pues yo también me permito darles la bienvenida tanto a quienes nos acompañan en el taller presencialmente como a quienes nos ven por streaming. Y bueno, la acústica juega un poquito en nuestra contra, pero espero que pueda desarrollarse de la mejor manera la charla que vamos a tener. De antemano queremos decirles que aunque el espacio lleva el nombre de workshop, de taller, lo que nosotros queremos hacer con ustedes pues es una charla alrededor del tema de la política lingüística detrás de la reforma curricular de la nueva escuela mexicana. Y Eric, ¿tú quieres decirles algo? Pues nada más como algo introductorio. Esta es una charla que la proponemos de esta forma porque creo que a través de los ejemplos podemos reflexionar un poco más acerca de los motivos o también de los ejemplos que ya aparecen en nuestros libros de texto, en estas indicaciones que vienen desde la nueva escuela mexicana y a las que nos tenemos que acoplar. Entonces vimos que era muy necesario tener como este momento de reflexión, esta puntualización de los términos, de los temas y nada más. Comenzamos. Hablar de política lingüística y hablar de planificación lingüística, que son dos conceptos que vamos a tratar en unos minutos, pues es hablar de poder, ¿no? La palabra es poder. Hay un librito muy interesante, 1984, y en esta distopía orwelliana, la neolengua es uno de los pilares en los que se sostiene el terrorífico régimen del partido, como forma de controlar el pensamiento de las personas. Para algunas religiones, el soplo divino que da vida a los recién creados seres humanos
es también una palabra. Y una de las primeras atribuciones del ser humano es la de nombrar lo que existe a su alrededor. Esto quiere decir que las palabras ordenan el mundo. Tan solo en nuestra vida cotidiana, ¿cuánto de nuestra vida no está regido por ellas? Al punto de que necesitamos un documento en el que conste nuestro nombre, el nombre del lugar de nuestro nacimiento y otros datos para poder afirmar que hemos nacido. Es decir, no basta con la presencia física, sino que requerimos de un papel, ¿no? Requerimos de palabras para poder saber que somos sujetos de derechos, para poder saber que somos reales para el mundo. La palabra tiene poder simbólico, dado que, repito, la palabra es poder sobre las cosas y sobre las personas. Y pues ya bajando este tema al ambiente al que nosotros pertenecemos, a la docencia, a la educación, la lengua, nuestro idioma y las habilidades asociadas a este permiten el acceso al conocimiento y son expresión y son evidencia del aprendizaje y del trabajo del aula. De ahí que todo lo que tenga que ver con el tema pues sea tan relevante. Finalmente, el modo en el que trabajamos con la lengua, con la lectura, la escritura y la oralidad, pues viene dado también a través de una estructura institucional, por lo que será importante también conversar acerca de los fundamentos que institucionalmente respaldan cualquier cambio y cualquier decisión tomada respecto de la enseñanza de las lenguas maternas. Y pues así es como mi compañero Eric y yo, nos propusimos hablar con ustedes acerca de la política lingüística de la nueva escuela mexicana. Y bueno, ¿cuál va a ser la dinámica a seguir? Pues como dinámica vamos a presentar algunos conceptos importantes, vamos a discutir esos conceptos, vamos a ampliar un poco con comentarios, con definiciones y vamos a mostrar algunos de los ejemplos que pueden ilustrar un poco esta teoría que vamos a presentar. Creo que al ser esta una charla y de temas relevantes para todos, creo que pudiera haber espacios para preguntas y respuestas, no solamente al final, sino también de forma ordenada durante la conversación. Así que siéntanse con la libertad, con alguna duda que tengan, levantar la mano y ya veremos si se nos acomodan los tiempos, si podemos seguir avanzando, pero la idea es darles la palabra. Bien, entonces, pues primero que nada, en realidad el primer concepto que necesitamos ver no es el de política lingüística, sino el de planificación lingüística, que pues estos dos autores de apellidos Cisternas y Rarazábal y Vallejo Romero refieren como un conjunto de acciones cuya finalidad es regular las funciones, los aspectos formales y la enseñanza de la lengua. La planificación lingüística pues tiene lugar siempre en contextos en que confluyen dos o más lenguas o variantes lingüísticas. Es decir, que la planificación lingüística ocurre prácticamente en todas partes, ¿sale? En todas partes. Por el solo hecho de que a lo mejor hay algunos lugares, aunque dudo que sean muchos, en los que a lo mejor no conviven varias lenguas, pero siempre van a convivir diferentes variantes de la misma lengua, sean variantes sociales, es decir, variantes por grupo social, sean variantes por edad, lo que llamamos cronolecto, o sea, no habla igual un adolescente de 13 años, que yo que soy una treintona, que alguien que tiene 60, que mi mamá que tiene 60, ¿no? Por ejemplo. O convivirán también diferentes variantes geográficas. Ya sabemos también que los tapatíos hablamos como Vicente Fernández, ¿verdad? Así me dijo una amiga de la Ciudad de México, y sí es cierto. Que pues una persona del norte del país, que una persona del sur, ¿no? Por ejemplo. Entonces, realmente ese contexto de convivencia de varias variantes lingüísticas, pues siempre se da. Entonces, donde haya este contexto, pues va a haber planificación lingüística.
es importante que entendamos también la planificación lingüística como un conjunto de esfuerzos destinados a modificar las prácticas lingüísticas de una comunidad de habla. Y aquí a lo mejor ya podemos ir notando la relación con la educación, dado que es a través de la educación, principalmente, que se da la regulación de los usos del lenguaje, ¿no? Ahorita vamos a ahondar un poquito en eso. Y bueno, como parte de la planificación lingüística, podemos tener el concepto de política lingüística, que ya serían en específico, pues aquellas estrategias, aquellos mecanismos que impactan en la estructura, la función, el uso o la adquisición del lenguaje o de una lengua, ¿sale? Son aquellas acciones, dice la UNESCO, no sé si me puedan pasar a la siguiente. A la siguiente. Perdón. La política lingüística usualmente se manifiesta literalmente como un documento emitido por una institución, ¿no? Es por eso que la definición de la UNESCO la define como decisiones gubernamentales oficiales relativas al uso de la lengua en la esfera pública, ¿sale? Y ya se me fue la onda. No es cierto. Perdón. No se crean. Pero es importante recordar que no siempre las políticas lingüísticas van a estar representadas o van a estar basadas únicamente en lo institucional, sino que realmente la política lingüística también tiene componentes por ahí, tiene un componente explícito, que serían los documentos institucionales que nos dicen qué se enseña, cuál es la manera más válida de expresión, etcétera, ¿no? En los espacios públicos. Pero también tiene componentes implícitos, es decir, las políticas lingüísticas se sostienen en creencias, se sostienen en costumbres, se sostienen en ideas que tenemos sobre el lenguaje y sobre el idioma. Entonces, bueno, para allá vamos. ¿Quieres agregarles algo por ahí, Eric? ¿Nos pueden adelantar por ahí un poquito? Gracias. No, bien, después vamos pasando a la primera parte de nuestra charlita, en la que vamos a conversar un poquito de las relaciones entre lenguaje, lengua, poder y educación, ¿sabes? Y bueno, yo creo que sí vamos a pedir que nos adelanten un poquito ahí una. Dale, muy bien, perfecto. Y bueno, si no se han cansado de los conceptos, pues aquí vienen más, ¿no? A lo mejor algunos de nosotros utilizamos como sinónimos los términos de lengua y de lenguaje, pero pues resulta que no lo son, ¿sale? Los conceptos que nosotros les presentamos parafraseados están basados en los que desarrolló el padre de la lingüística, el considerado padre de la lingüística, que es Ferdinand de Saussure, ¿no? Y bueno, él dice que el lenguaje es la capacidad humana universal para comunicarnos por medio de signos, ¿sale? Él va a entender el lenguaje como una actividad social en general, ¿sale? Es decir, el hecho de que nosotros estemos llevando a cabo una actividad en la que utilizamos la palabra para comunicarnos, eso es lenguaje, ¿sale? Esa capacidad que todos los humanos tenemos para hacer esto. Mientras que la lengua, pues va a ser el producto social concreto, homogéneo y compuesto de signos, él dice, verbales, ¿sale? Es el sistema particular. Es decir, todos tenemos la capacidad del lenguaje, pero no todos hablamos la misma lengua, ¿no? Aquí en México tenemos como lenguas nacionales, pues el español, por ahí va a estar el birrárica, el náhuatl, el maya, van a estar todas estas lenguas pertenecientes a las naciones indígenas. Igualmente, pues en otros países tendrán otras lenguas
que se hablen, ¿sale? Entonces, esos sistemas específicos, esos idiomas, esa es la lengua, ¿sabes? Igualmente va a haber otros conceptos, habrá quien entienda lenguaje o lenguajes, y aquí ya empezamos a hablar un poquito de la nueva escuela mexicana. Habrá quien entienda lenguaje como cualquier modo de comunicación que utilice signos de cualquier tipo, ¿sale? Esta definición, que por cierto pues está detrás de la nueva escuela mexicana, viene de la semiótica cultural de Yuri Lotman, que considera, por ejemplo, que también la música, la danza, nuestro lenguaje corporal, el lenguaje visual, todo eso pues son lenguajes, ¿no? Hay un código. Si yo veo una persona que está así, significa que está feliz, que está contenta, ¿no? Si yo veo un letrero en el que hay una figurita encerrada en un círculo rojo y tachada por una línea roja, significa que algo está prohibido, ¿cierto? Y también pues cuando yo escucho una pieza musical, pues yo sé que si me quiero poner una borrachera porque ando bien sad, porque ya me dejó el novio o lo que sea, pues lo que voy a poner es una de las arrastradas de Juan Gabriel y no una de las guapachosas de Willy Colón. Eso quiere decir que hay un código musical. Hay sonidos que a mí me transmiten o me comunican alegría, otros que me comunican tristeza, sonidos que me comunican nostalgia, sonidos que comunican rabia, en fin, ¿no? Entonces, por eso para Yuri Lotman, para la semiótica cultural, lenguaje pues es toda forma de comunicación con algún tipo de signo, con signos de algún tipo, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿qué sigue? A ver, ¿nos pueden pasar a la siguiente? Para acordarme qué sigue. De acuerdo. Pues aquí vamos entrando en materia un poquito. No sé si Eric quiera tomar la palabra un poco, o si no, yo le ayudo. Sí quería hacer como una precisión anterior a lo que se dijo anteriormente, porque con esto de los lenguajes, pues ya encontramos estos ejes transversales como los lenguajes del que se utilizan en la tecnología, ¿no? Lenguajes de programación, y que también han sido uno de los ejes que han sido importantes para estos planes educativos, ¿no? Creo que en Recrea se ha estado trabajando mucho, en todos nuestros eventos tienen sus talleres de robótica, así que el lenguaje puede ser un medio para vincular diferentes asignaturas a través de los diferentes lenguajes. Y ahora sí, pasando esto de qué se ha enseñado tradicionalmente en la escuela en temas de lengua y lenguaje, creo que la respuesta aparece ahí abajo, esta dicotomía entre una lengua culta y una lengua vernácula. Entendiendo culto, pues todo aquello que ha sido institucionalizado. Creo que los que estamos pendientes de las redes sociales, en TikTok, y sobre todo cuando salieron estos libros de texto gratuitos y empezó la controversia, se puso el ejemplo pues primordial acerca de esto, ¿no? ¿Cómo es posible que en las escuelas les estén enseñando una lengua que no es la tradicional, que no es la culta y que la acepten como válida? Y aquí es un tema con muchas aristas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Tradicionalmente, todo lo aceptado por las instituciones, citando a la RAE, a las academias de la lengua, tanto española como mexicana, pues emiten ciertas normas, ya se ha hablado de esto, para que esta lengua pues pueda ser lo más igualitaria, equiparable, que tenga los mismos signos y podamos entendernos como de la misma forma. Y en ese proceso de hacer de que todas las lenguas, o bueno, de que nuestra lengua en todas sus manifestaciones trate de ser lo más estandarizado posible, es donde se empiezan a dejar fuera otras manifestaciones que suceden en nuestros contextos, en nuestras realidades. Entonces, un punto muy importante es esta diferenciación entre lengua culta y lengua vernácula, entendida como todo aquello que no ha sido institucionalizado, ¿no? Todo aquello que la RAE, que las academias de la lengua te dicen, esto está mal conjugado, pues lo podemos tener como una lengua vernácula. Que si nos vamos a las definiciones mencionadas antes de lengua, de lenguaje,
pues pertenecen y están dentro de esa misma normativa, ¿no? Así, ahí está ese sustento de que aparezcan esas manifestaciones. Daniela. Bien. Déjenme ver por dónde empiezo, porque esto es un rompecabezas un poquito complejo. Pero vamos haciendo un pequeño recuento respecto a qué es lo que se ha enseñado en materia de lengua y de lenguaje, o cómo se ha manejado en los planes de estudio más recientes, digamos como del 2011 para acá, un poquito, ¿no? Previo al programa 2011 había falta de articulación y había cierta discontinuidad entre los contenidos y las habilidades a desarrollar en el plan de estudios en cuestión de lengua y de lenguaje. Faltaba fundamento teórico, ¿no? Además de que pues en esta transición de los 2000 pues se introdujo el modelo por competencias, ¿no? Que pues igualmente provocó ahí toda una revolución porque hubo que hacer ajustes, en fin, total que todo estaba bastante caótico, ¿no? Además de que hubo un punto de traslape de diferentes programas, o sea, había quienes trabajaban con un programa, había otros que trabajaban con otro, había niveles que trabajaban una cosa y otros con otra, ¿no? Había una desvinculación entre niveles, había incongruencia interna en los programas. Si nosotros revisamos los documentos que tienen que ver con los planes y programas previos al 2011, pues nos daremos cuenta de que empleaban los programas de cada nivel distinta terminología y estaban organizados también de diferente manera, ¿no? De tal manera que pues resultaba difícil identificar los propósitos de cada nivel en cuanto a la lengua o al lenguaje, y pues no había progresión entre los aprendizajes tampoco, ¿no? O integración. Además, en estos programas se trabajaba la lengua, se trabajaba el lenguaje, se trabajaba con lectura, con escritura o con oralidad, con prácticas que estaban, digamos, desvinculadas de lo que podemos llamar la vida real, ¿no? O sea, desvinculadas de la afuera. Eran prácticas que funcionaban para el ambiente académico, ¿no? Por decir algo, no sé, vamos a escribir un ensayo que sigue estando por ahí presente, pues. Pero el chiste es el enfoque, no es el tipo de texto, Pero digo, a lo mejor les pides un ensayito sobre un tema meramente académico, ¿no? Es decir, es un texto que sirve para la escuela, pero que no tiene conexión con el afuera, que realmente no tiene que ver tampoco con la lengua de los chicos, en fin, ¿no? Este tipo de cosas. Las actividades que se hacían pues pertenecían al ámbito escolar, no había un lector real, o sea, ¿quién va a leer esto, no? De tal manera que se producían pues textos artificiales sin propósitos ni destinatarios reales. Para el programa 2011, que fue con el que a mí me tocó entrar a trabajar, bueno, ya había dicho que era treintona, así que no me voy a sentir mal. Bien, se une al modelo por competencias esta estructura en torno a prácticas sociales del lenguaje. Ahí ya hay un esfuerzo por darle un enfoque social al aprendizaje y por estructurarlo en diferentes ámbitos, ¿se acuerdan? Que si el ámbito de participación social, el ámbito de estudio, el ámbito de, ¿cuál era? El ámbito de literatura, mi favorito. De acuerdo. Y bueno, las prácticas sociales del lenguaje pues eran o son pautas y modos de interacción que enmarcan la producción y la interpretación de los textos orales y escritos, ¿sale? Y pues bueno, en las prácticas sociales, en teoría los individuos aprenden a hablar e interactuar con los otros, a interpretar y producir textos, a identificar problemas y solucionarlos, a transformarlos, etcétera, ¿sale? Pero igualmente se seguía viendo, al menos ya en el contexto general del plan y programa 2011, que las asignaturas seguían separadas, ¿no? Que los campos formativos seguían estando separados, ¿no? Allá estaban las ciencias naturales, por acá estábamos los de lengua, acá estaba pensamiento matemático,
En fin, ¿no? Bueno, era comprensión del mundo natural y social. Ya me acordé. En fin, el chiste es que había cierta separación por ahí entre las esferas. No se favorecía por ahí el intercambio disciplinario tampoco, ¿no? En el plan del 2018, pues sabemos que había por ahí un cierto intento de introducir la transdisciplinariedad, de tratar de que hubiera comunicación entre los diferentes campos formativos, en fin, y de producir un programa articulado y en el que hubiera evolución de las mismas habilidades y de los mismos temas también, ¿no? Y bueno, eso es nada más como un mini recorrido, pero lo más importante es lo que les mencionaba Eric. Más allá de cómo estaba estructurado el programa, realmente qué era lo que se esperaba que aprendieran nuestros estudiantes o que lograran ahí. Y entonces aquí nos vamos a meter en un choro bien padre al que Eric le puso nombre. Eric le llama el choro de Pierre Bourdieu, porque vamos a hablar de algunos conceptos que trabaja el sociólogo, es un sociólogo, ha hecho también un poquito de filosofía, hace un poquito de todo, el sociólogo Pierre Bourdieu, justamente, ¿no? Y entonces, él habla de distintos tipos de capital. A lo mejor a nosotros nos dicen la palabra capital y pensamos en dinerito, ¿verdad? Mis 10 pesos, mis 20 pesos. Pero entonces él dice, hay otros tipos de capital, hay otros tipos de moneda, ¿sale? Va a haber, por ejemplo, un capital social. ¿A quién conoces tú? ¿En qué círculos te mueves tú? Va a haber un capital cultural. ¿Qué acceso has tenido tú a áreas del conocimiento, a formación académica, o a otros productos culturales? Tiene que ver con la alfabetización cultural, ¿no? Y por supuesto va a haber, él habla, un capital lingüístico. Es decir, la lengua es un bien cultural, de tal manera que en el mercado lingüístico, le llama él, que está dominado por un idioma oficial, que va a ser la norma contra la cual se miden todas las prácticas lingüísticas, ¿no? A lo mejor mi habla o mi forma de expresión, mi forma de usar la lengua, vale menos, ¿sale? Es decir, va a haber personas que dominan la norma culta, ¿no? Que tienen un nivel de escolaridad alto, que se supone conocen las herramientas lingüísticas que les permiten acceder al conocimiento, acceder a conexiones, acceder a productos culturales fácilmente, ¿no? Y pues digamos que esas personas pues tienen sus 100,000 pesotes, mientras que a lo mejor yo, ¿verdad? Que nací en Tonalá, que tengo unos papás que a duras penas hicieron la primaria, que nací en una casa que no tiene libros, y que así llegué yo a la primaria, o sea, sin tener ni siquiera un poquito de capital con el que empezar, pues a lo mejor, o sea, después de terminar mi escuela, a lo mejor tengo 1 peso, tengo 2 pesos, pues ¿cómo me voy a medir con los que tienen 100,000? ¿Sale? Y por supuesto, si yo llego hablando mi lengua vernácula, ¿no? Pues claro que voy a estar como en una desventaja, ¿no? Entonces, esa es la idea de Pierre Bourdieu, que la lengua es un capital también. Entonces, la función de la escuela ha sido, o había sido hasta este momento, la de tratar de subsanar las carencias de quienes habían crecido o habían nacido, digamos, con poco capital cultural, porque esa es otra regla. Ya ustedes habrán escuchado que el pobre no es pobre porque quiere, y que en realidad Jeff Bezos y todos esos millonarios, no es cierto que empezaron en el garage de sus papás. Sí es cierto, lo que no les dijeron es que el garage estaba en una mansión, ¿sale? De millones de dólares, eso es lo que no les dijeron, ¿verdad? Dijeron, no, es que yo empecé desde abajo, pero no te dijeron que tuvieron acceso a un montón de recursos para crecer, ¿sabes? Pues lo mismo pasa con el capital cultural o con el capital lingüístico. Como ya dije, si yo nací con poquito, pues ¿qué es lo que voy a hacer crecer? ¿Sabes?
Entonces, la escuela lo que trata, o la función principal, y por la que la lengua, por la que la escritura, la lectura y la oralidad son tan importantes, es porque son llaves de acceso a esos niveles, ¿sabes? La escuela trata de dotarnos, bueno, esa es la función ideal, ¿no? Que trate de dotarnos del capital que nos hizo falta. O sea, en ese caso, la escuela es un poquito como un banco, no más que en teoría no te va a cobrar intereses, ¿verdad? Pero es un poquito un banco que a mí me presta o a mí me dota de capitalito para que yo pueda acrecentarlo, idealmente, ¿sabes? Entonces, hay entonces digamos que la enseñanza de la lengua en las escuelas había tratado de hacer que la gente subiera, ¿no? O sea, yo te doy herramientas para que tú puedas usar el lenguaje de una manera que te pueda hacer acceder a esas cosas que a lo mejor te están vedadas por ese bajo capital cultural que tienes, digamos, ¿no? Pero entonces viene la nueva escuela mexicana, Erika, ay, sí, porque vamos a notar una diferencia respecto a cómo se plantea la enseñanza de la lengua. Y no sé si aquí él quiere hacer una intervención. Sí, un poco retomando las palabras de mi compañera Daniela, pues ese era el objetivo, ¿no? Como habíamos dicho al principio, la lengua, el lenguaje es poder. Entonces, para acceder a esas esferas de poder, tenemos que hacerlo a través de estos mismos registros, de esta misma lengua. Ahora, la nueva escuela mexicana, ¿qué es lo que propone? Quisiéramos, a lo mejor lo vemos como una contradicción, ¿no? Ahora, en vez de subir, a los que están arriba los voy a bajar. Sin embargo, eso no es verdad, no funciona de la misma forma. ¿Por qué? Creo que no pierde ese objetivo de subir a los demás como a esa lengua, a ese lenguaje culto, sino que trata de abrir las perspectivas a lo que más hay. Entonces, de alguna forma, en vez de quitarle, restarle poder a estas lenguas institucionalizadas, en vez de sacarlas del foco del trabajo que se hace dentro del aula, simplemente le estamos agregando algo más. Le estamos incluyendo diversidad, que no es algo nuevo, no es algo que haya aparecido con esta reforma, con esta nueva escuela mexicana, sino que es algo que ya se ha estado trabajando desde el siglo pasado en estos temas de la lingüística. Únicamente se ha introducido ya en este periodo. Así que cumple con ambos objetivos, llevar a nuestros alumnos que a lo mejor no empezaron en donde mismo que otros alumnos, los vamos a subir a esta lengua culta, pero también a los que ya están arriba y a todos les vamos a mostrar esta lengua vernácula y cambiarles la forma de ver esa lengua vernácula. Bien, entonces, bueno, entendiendo entonces que hablar la misma lengua es solamente pues de nombre, porque realmente no todos hablamos igual ni hablamos lo mismo, y tomando en cuenta que a cada forma de expresión se le asigna un valor, ¿no? Y que de aquí se desprende que la lengua de los menos dotados culturalmente hablando, en el uso social, pues va a seguir perpetuando esta relación vertical de alguien que está en una posición de inferioridad y alguien que está en una posición superior. Pues entonces la nueva escuela mexicana, si ustedes la revisan, sí propone una cierta revolución. Y en la reacción que ha habido a ella, también lo vamos a notar. Hay una cultura, o ha habido pues una cultura legítima y formas legítimas de relacionarnos con los bienes culturales. No es que deba ser así, sino que así funciona, ¿sabes? Y aquí hay que decir que los criterios que miden la competencia lingüística de una persona pues son escolares. Es decir, las políticas lingüísticas se van a hacer más patentes en las políticas educativas, ¿sabes? De tal manera que entonces
el hecho de que en nuestros nuevos planes y programas de estudios se especifique una forma nueva de trabajar con la lengua, con el lenguaje, pues es una forma de llevar a cabo pues una política lingüística distinta. Y entonces, ¿en qué va a ser diferente? Ya habíamos dicho que lengua pues era el sistema específico, ¿no? El idioma que hablamos. Esto va a seguir siendo igual para la nueva escuela mexicana, pero es en la cuestión del lenguaje lo que va a cambiar, ¿sale? Si ustedes se fijan, nuestros libros de español, digamos, o los que tienen que ver con el área de español, ahora se llama múltiples lenguajes, ¿sale? Sigue existiendo el término de lengua materna o de lenguas maternas, ¿no? Pero también ahora voy a hablar de múltiples lenguajes, es decir, al nuevo programa ya no le va a interesar únicamente alfabetizarte en los usos tradicionales del sistema verbal, sino de que conozcas otros sistemas de lenguaje, otros sistemas de signos. Entonces, en nuestros libros nos vamos a encontrar un collage, me voy a encontrar una pintura, me voy a encontrar infografías que van en consonancia también con la forma de comunicación en las redes sociales, en medios digitales, etcétera, ¿no? Y lo que ha causado a lo mejor más escozor es, bueno, es un poquito en el enfoque, pero también es un poquito en el que se enseña, ¿no? Hablando de esto de la norma culta o retomándolo, hubo, por ejemplo, o sea, para que vean que no decimos mentiras, que estas cosas sí existen, hubo un crítico literario muy famoso, no voy a decir su nombre porque capaz luego salen las noticias, Milenio, así de maestrita despotrica contra crítico literario, ¿verdad? Mejor no lo vamos a mencionar. Pero este crítico dijo que lamentaba mucho la ausencia de la gran literatura en los libros de texto gratuitos, ¿no? Entonces él mismo está reafirmando que, o sea, hay una gran literatura y eso implica la existencia de una literatura chiquita, de una literatura menor, que es la que según él se está favoreciendo en los libros de texto. Y digo según él porque en realidad lo que él llama gran literatura sigue estando presente, pero convive de una manera igualitaria con saberes y con manifestaciones de la lengua y la literatura que antes no habían sido validadas o incluidas institucionalmente, ¿sabes? Es decir, antes a lo mejor, sobre todo en el plan 2011, ya en el 2018 empezó a cambiar. A lo mejor en el 2011 yo no me encontraba tal cual el tema del cómic, no me encontraba a lo mejor tal cual el tema de las anécdotas, de los testimonios orales, de los reportajes locales, de la crónica local, ¿no? Por ejemplo, de los mitos, de las leyendas, de las historias pues más familiares, ¿no? Todo eso pertenecía a lo que según este crítico probablemente sería la literatura chiquita, ¿no? O los textos chiquitos, ¿sabes? Entonces ahora vamos a tener pues una concepción de texto que incluye los textos orales, pero también los textos visuales o textos híbridos, textos que mezclan también lenguaje corporal como el performance. Por ahí en secundaria van a encontrar un proyecto que tiene que ver con performance, en fin, ¿sale? Entonces cambian las nociones de texto, de lenguaje, hay un foco más bien en los múltiples lenguajes, no solamente leer palabras, sino leer otras cosas, ¿no? Y bueno, se conserva la noción de lengua, la noción del idioma. Y vamos a tener diferentes enfoques, que también ahí va a haber una diferencia. Vamos a pasar de un enfoque que era mayormente prescriptivo, es decir, que me decía cómo debe ser la lengua, ¿sabes? Como me decía uno de mis maestros, y era el de dibujo técnico, fíjense nomás, le decía yo, profe, la tarea es para mañana, y me decía, sí, la tarea es para mañana, y se burlaba de esa forma de hablar. Era yo la que sacaba 100, pero eso no importaba porque yo decía utilizaba la forma pocopada de para, ¿no? En fin, entonces había un enfoque que me decía, esto es correcto, esto no es correcto, y si no estás en lo correcto, estás mal, ¿no? Tachota, no es válido.
Vamos a pasar a un enfoque descriptivo, es decir, que me dice cómo se presenta la lengua. Ojo, de una manera más neutral. No me va a decir que a lo mejor formas, que a lo mejor gramaticalmente salen de la norma culta, no me va a decir, sí, está chido que lo uses. En todos los contextos, si tú vas a dar una conferencia ahí en cadena nacional, está bien que uses la forma apocopada de para. No, no me va a decir eso, pero me va a decir, oye, mira, la gente utiliza el apócope de para en su vida cotidiana. Es algo que ocurre. Ya, chido, ¿sabes? Y va también a adoptar un enfoque funcionalista, ¿sale? Es decir, que me va a explicar según la situación comunicativa qué estructuras gramaticales o qué vocabulario o qué tipos de textos son más adecuados, ¿sabes? Es decir, me va a presentar estas prácticas sociales del lenguaje, pero contextualizadas. Y ya le voy a pasar el micrófono a Eric porque está así como de déjame hablar, perdón. No, más que querer extenderme más, también unas precisiones. Ahí menciona algo muy importante, que la situación comunicativa, y creo que son términos que utilizamos de forma general sin reflexionar, ¿no? ¿Qué incluye una situación comunicativa? Pues el lugar, el espacio en donde estás, el tiempo en el que estás, las personas con las que te estás compartiendo, y creo que es muy importante partir desde ahí, empezar a describir, a ver la función del lenguaje en vez de centrarnos únicamente en esas estructuras. Y si se dan cuenta, no estamos negando esa norma institucionalizada, sino que incluso usamos esa norma institucionalizada para comparar y para analizar lo que sucede realmente en el lenguaje, en la lengua de la vida real. También hablando acerca de la literatura, no quiere decir que no haya esa gran literatura en los libros, pero a lo mejor la forma de llegar a ella no va a ser tan directa. Que me pongan anécdotas, que me pongan relatos, y no deja de estar las historias o no deja de estar relacionado con lo que me cuenta el Quijote, ¿no? Únicamente nosotros como docentes debemos de saber conducirlos a esa gran literatura del crítico que va a estar, que menciona el crítico, y que va a estar presente ahí en los libros de texto. Ahora pasamos. Una cosa también ahí que se nos pasó, ya ahorita todo el mundo anda hasta con el meme, ¿no? Que dice como individuo y parte de una comunidad. Pero sí hay que recalcar que hay un enfoque comunitario, en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la lectura, la escritura y la oralidad, porque es por medio de la lengua, al ser nuestro principal medio de expresión, pues es el medio por el que nos integramos a un grupo, ¿sale? Sí, y pues también ahí está la pedagogía crítica de Paulo Freire por ahí, que pues él decía que leer la palabra era leer el mundo, ¿no? Que había que leer el texto y el contexto de producción de ese texto, de manera que la lectura posibilitara la participación activa del estudiante en los asuntos de su interés y en asuntos relevantes pues para el mundo en el que vive, ¿no? También, que esa era la esencia última de la educación. Y pues bueno, vamos a ver súper rápido unos ejemplitos, ahora sí, nada más. Por ejemplo, ahora en estos libros de múltiples lenguajes o incluso en el libro de lenguas, pues aparecen estos textos de lenguas indígenas y con sus traducciones, ¿no? Tenemos la versión en el mixteco y la versión en español de estos versos, que como tal no solamente sirve para mostrar cómo está escrito, a lo mejor intentar cómo se pronunciaría, también que esté ahí presente y que esté de forma explícita nos invita a pensar en diferentes cosmovisiones, en diferentes ideales que aparecen aquí en la realidad, entonces lo está mostrando. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora creo que eso lo vamos a pasar porque ya queda poco tiempo. Lo vamos a pasar porque ya lo hablamos un poquito, lo de hablamos. Discriminación lingüística. Y pues bueno, como ahora introducimos diversidad de textos y de registros de lenguaje también. Una más, por favor. Y aquí esto es muy interesante
porque pensamos que únicamente estamos hablando de la función de las lenguas, de cómo todas las opciones a lo mejor son válidas dependiendo del contexto, pero algo muy interesante que menciona, que introducen los libros de texto, es abordar las cuestiones gramaticales, cosas que tenemos que enseñar como docentes de español de esta asignatura, pero a partir desde otros ejemplos. Es decir, aquí me están poniendo conceptos de morfología, pragmática, semántica. Esto está sacado del libro de primero de secundaria. Es decir, yo vi esos conceptos hasta que no entré a la universidad. Y ahora esos conceptos ya están presentes y los están ejemplificando por medio de que una lengua indígena, una lengua aglutinante. Entonces estamos reflexionando y estamos profundizando en conceptos lingüísticos que anteriormente no se veían, pero con este enfoque de la diversidad pues nos permite ahondar en cada uno de ellos. Vamos a aprender en de morfología, de pragmática, de semántica, y estamos conociendo la diversidad de lenguas que hay en este país. También un poco para hablar de estos conceptos, pues mexicanismos diacrónicos, sincrónicos, esta diacronía, sincronía, se está trabajando, las diferentes formas de analizar y de comprender la lengua. Esto también está sacado del libro de texto, estamos en primero de secundaria, más adelante, y estas imágenes que como tal no las saqué de los libros de texto, más bien de esas notas que criticaban a lo mejor de mal forma los contenidos de los libros de texto, pero también el uso que se les da pues ejemplifica todo lo que hemos estado diciendo, que es mejor decir la humanidad en vez de decir el hombre, para tratar de incluir a más personas. Estamos hablando de diversidades, y si esas diversidades ya están aquí, ya las podemos ver, ¿por qué no nombrarlas? Entonces, otra vez, el uso no es debes de decir esto, sino hay que preferir decir esto otro. Así que nunca ha sido de una forma inquisitiva, sino también pues desde los usos que se le pueda dar a la lengua. Y esos ejemplos, ¿no? El sal para afuera, que en muchos programas se jactaron decir que esto no sirve, cosas así, siempre y cuando determinados contextos se utiliza, ¿no? Entonces, el criticar esas formas es más decirle a un grupo de personas, ustedes están mal, y eso no es lo que se busca en esta nueva escuela mexicana. Sí, como decíamos, pues el enfoque funcionalista nos explica por qué y en qué contexto sucede qué. Entonces, por ejemplo, esa como fragmentito que tomaron de un libro de apoyo para docentes, no de los libros de los chicos, que presenta esto de la S que agregamos al final de la conjugación de la segunda persona, como en tú dijiste, tú compraste, fuiste para allá, etcétera. Lo que hacen no es decirme que esto es la norma culta, la norma académica o la norma estándar que se sigue manteniendo, ¿no? Sino que me dice, mira, en el habla, en el lenguaje oral o en las interacciones pues informales, esto sucede, y por cierto, no es por una cuestión ni de ignorancia, ni siquiera un error, sino que es un, ¿cómo se llama? Cuando es antiguo, un arcaísmo, perdón. Es decir, estas formas en realidad son calcos del español del siglo XVI que se han quedado en el español de México. Es decir, es una cuestión de evolución lingüística y no de corrección, ¿no? Por ejemplo. Entonces me explica por qué, pero también si se fijan, hace la nota. A la hora de que tú escribes, esa S no se escribe, ¿no? Es decir, la norma escrita, la norma culta, no permite esto, o sea, te siguen diciendo eso, pero también valida que hay contextos en los que está bien, ¿sabes? Entonces no pasaba nada, todo chido. Y todo esto nada más para concluir, bien, en que pues la reforma, lo que hace no es eliminar
la educación o la enseñanza de la lengua como la conocíamos del todo, o sea, no la echa por tierra, no deja de validar o de existir una norma culta y una norma académica, sino que ahora también se abre el espacio y se institucionalizan o se consideran en el currículo formas lingüísticas que habían sido pues inferiorizadas, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿qué impacto tiene súper rápido? 30 segundos en la práctica docente. Pues que tenemos que seleccionar materiales de clase con mayor variedad, ¿sale? Que integremos géneros y formatos textuales que se habían dejado de lado, que hay que cambiar el propósito por el que incluimos los textos o hacer consciente por qué. Implica cambios y actualización también en nuestras metodologías, en nuestras estrategias. No se afecta el objetivo de la enseñanza de las lenguas maternas. Seguimos esperando que los alumnos sean usuarios competentes de la lengua, pero sí hay que hacer consciente qué implica ser un usuario competente de mi lengua, quiénes son esos usuarios y en dónde se pone en juego esa competencia. Ampliamos las áreas de competencia lingüística, ¿sale? Y pues bueno, ahora sí, con esto sí cerramos y los invitamos a dos cosas, un comercial, a los eventos del encuentro Leo, el encuentro de lectura, escritura y oralidad, acá arriba, en el Salón Tequila, ¿estamos? Y la otra es a los talleres. Órale, Flor Manager. No, ahí. Sí. Bueno, perdón, sí, que el otro. Tienen razón, perdón. Aquí está un QR, con el que ustedes pueden consultar la oferta de talleres que la Coordinación de Lectura y Comprensión de la Secretaría de Educación les ofrece, que pueden ser una herramienta. Son talleres muy cortos, sesiones de 4 horas, un solo día, en los que vemos temas que pueden ser de apoyo para ustedes y para esa formación continua docente. Y ya, muchas gracias por estos 4 minutos extras. Y pues bueno, gracias Eric también. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí escucha? Sí. Muchas gracias a ustedes por su presencia, ¿eh? Miren, me permito hacer entrega de un reconocimiento primeramente a nuestra compañera maestra y gran ponente Daniela Saucedo por esta participación junto con el compañero Eri Francisco Camacho en esta temática, en este taller tan bonito, en breves minutos, pero también explicado, compartido aquí con todos ustedes, de la política lingüística de la nueva escuela mexicana, de la cual cada uno de nosotros apenas, es cierto, estamos integrando y familiarizándose con ello, ¿cierto o no? Muy bien, y felicidades por ello, por estar aquí presentes. Permíteme, Daniela. Primeramente, y desde luego, de igual forma también le entregamos el siguiente reconocimiento que a la letra dice: la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 como tallerista y extiende la siguiente constancia a Daniela Montserrat Saucedo López, 23 y 24 de octubre, Guadalajara, Jalisco. Felicidades, muchas gracias.